Ya estamos conectados. En vivo. Que si estoy bien, que porque se corrió el chisme de que algo pasó, una balacera. Un saludo a todos, oiga, bendito Dios, amigos, a toda la familia y toda la gente que siempre están preocupados por ese chisme totalmente falso. La Concordia, municipio donde Julián Álvarez sobrevivió al fuego cruzado, está bajo la disputa de la delincuencia organizada. Entonces estamos bien, Dios nos guarde y nos libre siempre. En este municipio tiene un rancho el cantante Julián Álvarez, que nuevamente estuvo bajo los reflectores por resultar afectado por la actividad delincuencial. Pero voy por partes. Cuando pretendía vacacionar en su rancho en la Concordia, Chiapas, el cantante Julián Álvarez estuvo en medio del fuego cruzado de un enfrentamiento entre un grupo delictivo contra elementos de seguridad. Este municipio chiapaneco está siendo disputado por la delincuencia organizada, principalmente por el Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, que han llegado a la zona y cooptado a los grupos delictivos locales para hacer más grande su poderío. Sin embargo, la victoria aún no está cantada para ninguno de los dos bandos, de tal forma que la disputa por el territorio ha provocado una escalada de violencia en los últimos años. Hay muchas cosas bonitas, puedo levantarme y apreciar el día desde que empieza con un buen café. Este es el rancho de Julián Álvarez. El cantante compartió estas imágenes en un video que subió a su canal de YouTube en agosto del año 2021. Para entonces, Julián Álvarez aseguraba que se trataba de un lugar seguro y en paz, pues es un rancho dentro de un municipio que todavía no tenía los niveles de inseguridad que se viven hoy en día. Sale, compa, no tienes mucho tiempo, órale, antes que venga la gente y les va a echar fuego, órale, vámonos. Lo que ves en pantalla es uno de esos acontecimientos registrados en los últimos meses que vino a irrumpir la paz en el estado. Aquí, el pasado 16 de enero, un grupo delictivo con origen en Chiapas llamado El Maíz y acusado de ligas con el Cártel Jalisco Nueva Generación irrumpió en la base de operaciones de la Guardia Nacional en frontera Comalapa y expulsó a los elementos federales. Está bueno por pendejo. Este es uno de los acontecimientos que ocurrió luego de que Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Gobernación, advirtió que en Chiapas se estaban creando cárteles indígenas, los cuales estaban estableciendo alianzas con el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa para pelear el control de la región, incluido el municipio de La Concordia. Esta advertencia hecha por Alejandro Encinas ocurrió el 9 de diciembre del 2022, un año después de que Julián Álvarez presumió la tranquilidad de su rancho, mientras que la irrupción del grupo El Maíz en la base de la Guardia Nacional ocurrió apenas un mes después de la advertencia hecha por Alejandro Encinas. Dicho de otro modo, primero Julián Álvarez presumió la paz en su rancho, después Alejandro Encinas advirtió de una escalada de violencia y posteriormente esa escalada de violencia finalmente se hizo realidad. Este es otro video del cómo la delincuencia organizada comenzó a adentrarse en la región. Este hecho ocurrió en frontera Comalapa en septiembre de este año y la noticia le dio la vuelta al mundo. Decenas de vehículos con hombres armados que dijeron ser refuerzos del Cártel de Sinaloa ingresaron al municipio en medio de pobladores que les aplaudían y les pedían echar al cártel rival. De frontera Comalapa a La Concordia, donde Julián Álvarez tiene su rancho, hay solamente 100 kilómetros y toda la región se encuentra en la zona bajo disputa por la delincuencia organizada. En el video de ayer te platiqué cómo hasta el alcalde de La Concordia ha sido víctima de un atentado del cual salió ileso de milagro, pero los delincuentes le mataron a 2 escoltas. Sin embargo, esta no es la única polémica que ronda en el caso donde Julián Álvarez quedó en medio del fuego cruzado. Ya estamos conectados. En vivo. Un saludote a todos ustedes, oiga, digo, ahorita hicimos uno ahí rapidito, vamos de salida para Pachuca, si nos permite. Hoy toca presentación en el palenque de Pachuca, Julián Álvarez Norteño Banda. Estamos haciendo esto porque se hizo un chisme, ahorita venimos llegando, de familiares, amigos, de mucha raza me está hablando que si estoy bien, que porque se corrió el chisme de que algo pasó, una balacera en Lázaro y que ya estábamos nosotros presentes. Mentira, nosotros aquí venimos, estamos
pues yo creo que veníamos en camino al aeropuerto cuando pasó eso. Este video fue grabado por el cantante en octubre del año 2022, cuando corrió el rumor de que Julián estaba en la Plaza Landmark de Zapopan, Jalisco, en el momento en que ocurrió un enfrentamiento. Los rumores aseguraban que integrantes de la delincuencia organizada iban por él. Cúbrase. Sin embargo, el cantante hizo ver que él no se encontraba en el lugar de los hechos. Algo similar ocurrió el 29 de diciembre de este año, cuando un grupo delincuencial se enfrentó con autoridades en La Concordia, Chiapas. Aunque el equipo de Julián Álvarez aseguró en esta ocasión que Julián estaba a salvo y que solamente estuvo en el fuego cruzado, pero que no tenía nada que ver con el enfrentamiento, hubo autoridades chiapanecas que se encargaron de hacer correr el rumor de que en realidad un grupo delictivo había intentado atacarlo. Finalmente, esta versión del atentado ha sido negada tanto por Julián como por autoridades estatales. Sin embargo, se trata del segundo rumor por segundo año consecutivo en contra de un mismo cantante que fue acusado aparentemente de manera injusta de lavar dinero para la delincuencia organizada, y en contra de un artista acusado también de haber cantado en la fiesta de 15 años de la hija de Heraclio Guerrero Martínez, alias El Laco, señalado de ser un líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta celebración fue realizada en la localidad Tinaja de Vargas, Michoacán, que sirvió para que el Ejército, la Guardia Civil y ministeriales lograran conocer la ubicación del presunto delincuente y decidieran realizar un operativo para detenerlo a inicios de noviembre de este año. Operativo que, por cierto, fue fallido y que desató una serie de enfrentamientos, entre ellos el de un comando de delincuentes a bordo de 50 camionetas en contra de la base de la Guardia Nacional en el municipio de Vistahermosa. Por cierto, he cambiado las membresías en mi canal. Te invito a que las consultes. Haré transmisiones en vivo todos los días, como me lo han pedido, sobre temas de políticas, de campañas, para pasar al 100 lo que ocurrirá en este 2024 con la renovación de la presidencia de la República. Te invito a que te unas.